Guitarreando por el Universo, todos los viernes a las 23 horas por TVP, Televisión del Pueblo, la nueva radio y TV en redes. Guitarreando por el Universo, con la conducción de Ignacio Stankiewicz. Polenta. 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 Si querés que tu viola suene polenta, llévala a la pentatónica. Buenas, ¿cómo están nuevamente? Hablábamos de alguna relación que hay entre el tango y el blues. Esta relación se da obviamente a partir de las raíces afro que tienen tanto uno como el otro, ¿no? Géneros musicales. Entre los comentarios hubo algunos comentarios que me gustaría referirme. Uno es una pregunta que hace Javier González de Radatili, un amigo, sobre cómo puede ser que después terminen sonando tan diferente o se hayan distanciado tanto un género de otro, ¿no? Y bueno, acá es donde tenemos que hacer un poquito de historia sobre cómo estos géneros se han ido distanciando y el por qué. Y esto tiene una explicación. Primero me voy a referir un poquito a la historia del tango. No mucho, porque no es la idea de dar una clase de historia. Tampoco soy un músico de tango ni un especialista profundo en el género. Pero sí señalar algunos puntos, hacer algunas consideraciones sobre el tema. El tango tiene sus orígenes hace muchísimo más tiempo de lo que plantea oficialmente la Academia Nacional del Tango. De hecho, ya en el año 1789, Manuel Warnes, que era funcionario del Cabildo de Buenos Aires, se refería a tango o tambo, lo de las dos maneras lo nombraban, los lugares donde hacían sus reuniones bailables los esclavos. En el año 1807, Francisco Javier de Lío, que era funcionario del Cabildo de Montevideo, también se refiere de la misma manera. Es decir, que había un lugar donde se bailaba determinada música, estos lugares se los llamaba tangos, consecuentemente a estas músicas que se bailaban ahí se las llamaba tangos, porque era la música de tango, y que eran las formas primarias que dieron origen posteriormente al tango como lo conocemos, porque la música va evolucionando. Esto no era privativo del Río de la Plata. Para la misma época, en Cuba, existían dos géneros musicales muy emparentados, que eran el llamado tango flamenco y el tango andaluz, que también eran de raíces afro, con la influencia de todo lo que traían los marineros españoles que venían arriba de los barcos y dieron lugar a la habanera. Ahora uno dice, Cuba está muy lejos. Bueno, tenemos que ubicar en la época las comunicaciones, el transporte. Todo lo más importante de esa época se hacía por barco. Y la ruta era Europa, Cuba, Río de la Plata. Me dice, queda lejos. No, en el medio queda Brasil, pero Brasil hablaba otro idioma, que es el portugués. Entonces, a nivel de idioma y de cultura, lo más cercano entre Río de la Plata y los hispanoparlantes era Cuba. Y como todo el transporte, el comercio, las noticias, venía todo por barco, las novedades musicales también. La habanera se mezcló con estos géneros que se bailaban en los tambos o tangos del Río de la Plata y dieron su origen a los primeros tangos. La Academia Nacional de Tango reconoce una guardia vieja del tango a partir de 1890-1895 aproximadamente hasta 1925. Y después una guardia nueva de 1925 a 1955. Estos son los periodos históricos que establece la Academia Nacional del Tango. Pero bueno, antes de 1890 a 1895 ya sabemos que había tango o una música que es de donde se planteó el germen, del cual nace el tango. ¿Qué pasa? Que a partir de 1890 a 1895, que es donde formalmente inicia el tango según la Academia Nacional del Tango, es cuando el tango fue tomado por los músicos blancos, por los músicos de raíz europea. Y acá es donde empiezo a responder con más precisión lo que planteaba Javier, que tiene que ver precisamente con esta diferencia entre tango y blues. Estos músicos blancos de raíz europea estudiaban música y estudiaban académicamente. Fueron profesionalizando cada vez más de manera académica, estudiando los clásicos europeos. Era gente que estudiaba piano generalmente, mucha teoría y mucho solfeo, y fueron incorporando un montón de elementos europeos al tango. Y también desde el lado del sonido incorporaron el bandoneón, que tiene un sonido muy típico, muy particular, muy característico, que es el instrumento estrella dentro de lo que es el tango. Y el resto de los instrumentos son instrumentos que vienen generalmente de la música clásica, los violines, el piano, el contrabajo. Entonces se fue transformando una suerte de música culta, que fue evolucionando cada vez más hasta llegar a Astor Piazzolla, por ejemplo, ¿no? Que es comparable a cualquier compositor de música clásica, no tiene nada que envidiarle a Berlioz, a Mozart, a Vivaldi o a Bach. Por otra parte, con el blues pasó que en Estados Unidos hay un elemento muy fuerte cultural que es el racismo, un racismo muy arraigado. De hecho, al día de hoy. Y como la mayoría de los músicos de blues eran músicos negros, entonces, ¿qué pasó? Eran quienes menos acceso tenían a una educación formal, ya sea en las escuelas o en la música. Y fueron evolucionando
de otra manera. Tras la guerra civil que tuvieron, en la guerra de la secesión, que era buscando la industrialización, el norte de Estados Unidos quería abolir la esclavitud para crear otros modos de producción en realidad. Pero bueno, los negros lo veían como una posibilidad de liberarse de la esclavitud y entonces muchos de ellos fueron migrando hacia el norte de Estados Unidos. De aquel blues rural de la zona del Mississippi, mudaron muchos hacia Chicago, Illinois, que queda bastante más al norte. Llevaron su música y allí descubrieron los instrumentos eléctricos por un lado y en muchos casos llevaron también los instrumentos de viento de bronce, que eran un remanente de guerra. O sea, las trompetas que se usaban normalmente en los campos de batalla, lo fueron recogiendo de aquellas batallas y se lo llevaron y fueron incorporándolo también a su música. Entonces, de la suma de estos elementos, más la incorporación de la guitarra eléctrica, más algunos elementos como los instrumentos de viento o las armónicas, que son muy importantes del blues, fue modelándose lo que conocemos como el Chicago Blues. Hoy por hoy, cuando alguien dice blues, a lo primero que se está refiriendo es al Chicago Blues. El blues de Chicago es el que se ha impuesto como el modelo general del blues. Pero no es todo el blues es muchísimo más amplio que el blues de Chicago.
Alto Blues en vivo. Rock y Blues, nacional e internacional. Sábado, 28 de octubre, 24 horas. Kingston Beer. Sarmiento 923. Comodoro Rivadavia. Alto Blues and Plague Duo, en vivo. Rock, blues y más. Viernes 3 de noviembre, 22 horas. París Restobar. Hipólito Yrigoyen 833. Comodoro Rivadavia. No me preguntes que veo al mirarte, si son estrellas, luceros o perlas o luces brillantes. No me preguntes qué siente mi boca si al besar tus labios te cuento mil cosas. Guitarreando por el Universo, todos los viernes a las 23 horas por TVP, Televisión del Pueblo, la nueva radio y TV en redes. Guitarreando por el Universo, con la conducción de Ignacio Stankiewicz.